Hola, niños y niñas de Honduras, que hoy pueden estar en una nueva clase de Ciencias Sociales de tercer grado. Les saluda la docente Wendy Portillo y hoy abordaremos el contenido tipos de conquista militar, religiosa y económica. Conoceremos todo lo referente a aspectos, características, cómo fue, por qué sucedió y qué pasó en todo ese tiempo de conquista. A continuación, vamos a conocer lo que es la expectativa de logro, o sea, el objetivo que queremos alcanzar al finalizar la clase. Determinan sus propias raíces por medio del estudio de la población prehispánica de Honduras. Como estándar tenemos, reconocen y utilizan los conceptos y métodos de la ciencia histórica. En temas anteriores pudimos conocer acerca de la conquista, de los antecedentes de la conquista que pasaba en Europa, España, antes de la venida de Cristóbal Colón. Ahora vamos a explicar un poco o a conocer un poco qué pasó o cómo fue esa conquista en el territorio. ¿Cómo era la relación entre los españoles e indígenas? El descubrimiento marca el encuentro entre dos culturas diferentes, la europea, representada por los españoles, y la cultura indígena. Las diferencias culturales entre aborígenes y españoles eran evidentes al momento del descubrimiento, casi incomunicados entre ellos por las diferencias de idioma, las creencias religiosas y por diferentes formas de ver el mundo. El que descubre poco a poco impone su cultura, costumbres y establece el comienzo de la conquista y la colonización por un periodo aproximado de 3 siglos. Observemos en esta segunda imagen cómo eran de diferentes el aborigen, o sea, nuestras culturas indias, y los españoles. Observen y vean las diferencias. Totalmente diferentes, ¿verdad? Miran, muy poca ropa y sus herramientas más que todo eran palos o tal vez alguna herramienta fabricada de piedra. Sin embargo, el español está con su armadura y con herramientas bien sofisticadas, lanza, pistolas o escopetas o armamento ya más avanzado. Los indígenas tenían sus propias interpretaciones de lo sobrenatural, un desarrollo espiritual y humano unido a la naturaleza de un régimen alimenticio alrededor del maíz, la caza y la recolección, poseedores de sus propias lenguas, armamento destinado a la caza y en algunas tribus a la guerra, con expresiones culturales diversas. Sin embargo, la europea, hispanoparlante, tenía su propia forma de escritura. Cubrían su cuerpo con ropas, utilizaban armaduras, le daban alto valor al oro y la plata. Poseían animales como los caballos y embarcaciones como las carabelas. Utilizaban la pólvora y más superiores al armamento indígena. Los europeos eran obedientes a la monarquía y a la religión católica, determinados a conquistar, esclavizar y explotar los territorios descubiertos y a sus habitantes. Esto era lo que sucedía en cuestión a las relaciones entre ellos, entre la cultura indígena, ¿verdad?, entre ellos y lo que es
europea, que en este caso nos referimos a los españoles, totalmente diferentes. No había forma de comparación, o en el caso de que los aborígenes opusieron resistencia para no poder ser conquistados, ¿verdad? O sometidos por ellos, era esa una de las razones que no lo lograron, porque era difícil enfrentarse a ellos con palos y herramientas hechas de piedra, a todo el armamento que los españoles poseían y todo poderío que ellos tenían, toda la civilización que ellos ya poseían. Entonces, era muy difícil, ¿verdad? Ellos pelearon, pero resistieron, pero no fue suficiente. La conquista de Honduras se puede dividir en 3 tipos diferentes. Estos son conquista militar, conquista económica, conquista religiosa o ideológica. Conozcamos primeramente cómo fue o a qué se refiere la conquista militar. La conquista militar se refiere a la conquista en la que los españoles demuestran su superioridad militar. Ellos eran muy avanzados en tecnología militar, por lo que se les hizo muy fácil, derrotan a los nativos. Ahora, por otra parte, la conquista económica se refiere a la explotación de los indios a trabajo forzado y al mismo tiempo se refiere a la explotación de la tierra y a todas sus riquezas. Acuérdense que en temas anteriores enfocábamos o mirábamos que la parte en que cuando Cristóbal Colón llega a nuestro territorio, el rumbo que ellos tenían no era precisamente para acá. Ellos andaban buscando una ruta más corta para llegar a las Indias. Pero al llegar aquí y al ver que aquí habían tantas riquezas naturales, porque ellos tenían sobrevalorado el oro, alguna explotación de las minas, minerales, y vieron todas esas riquezas que habían en este territorio y por lo tanto lo primero que hicieron fue pues someter a los indios aborígenes y forzarlos a hacer trabajo duro, ¿verdad? La conquista religiosa se refiere a la expansión de las creencias religiosas de los españoles hacia los indios. Enseñaron a los indígenas a leer y a escribir. Los alfabetizaron enseñándoles el idioma español. Y es así como entonces nosotros en la actualidad hablamos ese idioma. ¿Por qué hablamos español? Porque quienes nos conquistaron, ¿verdad? O quienes, mejor dicho, vinieron e irrumpieron en nuestro territorio fueron los españoles. Quienes se encargaron de civilizarnos un poco, o mejor dicho, de enseñarlo o imponernos no solamente la religión y su cultura, fueron los españoles. ¿Cómo fueron afectados los indígenas por el dominio español? La irrupción de los españoles en América marcó drásticos cambios para la población aborigen, quienes se vieron forzados a adoptar nuevos y extraños estilos de vida y pensamiento. El idioma español, la religión católica, la esclavitud y el mestizaje. El descubrimiento fue un proceso de cambio para Honduras, América y Europa. Fue el inicio del despojo de la riqueza por otros pueblos. Para los españoles significó la apropiación de riquezas, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento político y económico de sus monarquías. Sin embargo, para los indígenas la abrupta interrupción de su propia evolución. Recuerden que ellos vivían felices a su estilo de vida, sin tener tantas herramientas o tanto armamento sofisticado, pero eran felices.
se congregaban en comunidades, tenían su propia cultura, su propio dialecto. Sin embargo, cuando vinieron los españoles, pues los obligaron no solamente a hacer trabajo forzado, sino que también les impusieron el idioma y toda la cultura de ellos. Cambiaron totalmente sus vidas. Para hacer un resumen acerca de lo que fue y la conquista militar, económica y religiosa, podemos decir que la militar se impuso por su armamento. Los españoles tenían mejores armaduras y mejor armamento para poder someter al pueblo aborigen. En la cuestión económica, o mejor dicho, la conquista económica, se refiere a que ellos por qué querían permanecer o por qué querían adueñarse de todas las riquezas que habían en el país. Porque para ellos sí sabían el valor que tenía el oro o los metales preciosos, ¿verdad? Y en la conquista religiosa, pues vemos el claro ejemplo en que ellos culturizaron, aparte de enseñar nuevos idiomas y de tratar de imponer el catolicismo, así porque ya esa era la religión de ellos y eso es lo que impusieron en los aborígenes que también existían en estas tierras. Pasaremos a las actividades de aprendizaje independiente. Dibuje en su cuaderno un ejemplo de cómo eran los españoles y cómo eran los indígenas. Recuerdan que vimos las diferencias entre los españoles y los indígenas, cómo vestían, qué armamentos usaban, cómo se comportaban y cómo vivían. Así que manos a la obra, chicos, y espero que realicen su tarea de una forma creativa. Gracias por su atención y recuerden seguir siempre las medidas de seguridad. Cuídense mucho y quédate en casa. Nos vemos en la próxima clase.